Dios les bendiga, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en el libro de Ruth, específicamente en el capítulo 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. He titulado esta preciosa enseñanza bajo el título de Aunque te alejes, su amor te alcanza. Esto basado en la historia de Noemí en el libro de Ruth. En la vida, por diferentes circunstancias, diferentes razones, a veces tomamos decisiones que nos alejan de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, de ese proyecto que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Todo esto impulsado por los miedos, por las circunstancias, por la necesidad, por el hambre y otras porque simplemente se quiere experimentar, porque hoy en día se escucha, se cuestiona mucho y se dice qué pasaría si yo tomo el otro camino, qué pasaría si yo me decido por esto. En el pasaje que acabamos de leer encontramos la historia de Noemí, una mujer que salió de Belén en compañía de su esposo y de sus hijos. Y ellos quizás no salieron por rebeldía, salieron por una necesidad que había en ese momento. Estaban afrontando una situación de hambre y como familia tomaron la decisión de ir a otro lugar, buscar otros horizontes, buscar otras estrategias porque necesitaban sobrevivir como hogar, necesitaban suplir esa necesidad que estaban pasando en ese momento y era el hambre. Así también en nuestras vidas, amados hermanos, podemos encontrar en nuestras vidas diferentes circunstancias que quieren tratar de apartarnos de ese plan de Dios. Y hoy vemos cómo el enemigo, que el Señor lo reprenda, pone diferentes situaciones, diferentes distractores, diferentes circunstancias, diferentes razones para que el hombre diga no. Este camino no me funciona, miraré mejor por el otro porque debo ver por mi hogar. Muchos dicen, debo ver por mi futuro, debo ver por mi nivel académico, no puedo quedarme aquí, este lugar no me funciona, este lugar no va conmigo. Y es allí donde debemos ser sabios, amados hermanos, porque como les decía, esta mujer no se fue por rebeldía, esta mujer se fue humanamente, razonamos y podemos decir, se fue porque debían suplir una necesidad, tenían una responsabilidad de ellos como hogar, que era suplir el alimento que estaba escaseando en ese momento. Esta mujer quizás se fue no con la intención de irse y nunca regresar, pero la palabra del Señor nos dice que ellos llegaron y se quedaron allí. A veces cuando salimos de esa cobertura de Dios, nunca nos imaginamos que de pronto va a ser difícil regresar, va a ser difícil volver, porque a veces el mundo atrae la comodidad, te deja en un estado en el que ya no sientes esa necesidad quizás de buscar de Dios, de ir a la iglesia. Y ahora viene a mi mente un testimonio que me compartía un pastor, porque estábamos una vez en una actividad de la iglesia y le comentaba yo al pastor y le decía, admiro mucho a esta dama, a esta mujer, la forma como sirve, esa capacidad de servicio que tiene, cómo hace las cosas. Y él me dice, si supieras el testimonio de esta mujer creció en los caminos del Señor, pero llegó un día que algo le faltaba, decía ella, Señor, y si de pronto voy a mirar en el mundo a ver qué pasa. Y ella le decía, Señor, permíteme, yo quiero ir al mundo y conocer qué es lo que tanto le atrae a las personas de ese lugar. Y fue un día así que ella se alejó del Señor y fue difícil volver. Cayó en una situación terrible, abandono de su hogar, de sus hijos, descuido, frecuentaba los bares
ya prácticamente su vida todo el tiempo era en las cantinas tomando. Se había deteriorado totalmente esa imagen de Dios en ella, ese semblante, esa delicadeza de mujer, y amanecía por allí en las cantinas, hasta el punto que un día estaba ella por allí en uno de los días que salía del bar, y por allí se les apareció alguien, no sé si era ajuste de cuentas, pero le dieron 7 disparos a esta mujer y la fueron a lanzar dentro de un bote. Estando ella allí y aún su cuerpo alcoholizado, se acordó ella de Dios y decía: Señor, permíteme ahora volver, porque no quiero estar en este lugar. Y es allí donde el amor del Señor la alcanzó, el Señor la escuchó, porque el Señor, cuando tiene planes para nosotros, no hay nada que impida que el Señor se apodere nuevamente de nuestras vidas, que el Señor encamine, que el Señor limpie nuestro camino para cumplir su obra en nosotros, aun cuando nosotros nos hemos alejado de Él. Y este fue el caso de Noemí. Ella estaba en una tranquilidad. Quizás ya había suplido la necesidad de su familia, había crecido, dice que sus hijos se habían casado con mujeres en ese lugar, pero llegó el día que faltó su esposo y faltaron sus hijos, y fue allí donde se acabó todo. Fue allí donde se acabó ese gozo, fue allí donde se acabó quizás esa alegría de todos los días, de ver la abundancia, de ver la bendición de Dios. A veces la abundancia no suele pasar en todos, pero cuando el Señor bendice a muchos que han pedido: Señor, por favor, acuérdate de mí, Señor, bendíceme, se olvidan de quién les ha suplido, de quién ha sido el que los ha levantado. Entonces, el Señor tocó el hogar de esta mujer a través de su esposo y de sus hijos. Y lo que me impacta, allí usted leerá con más detenimiento esta historia de Noemí en el libro de Ruth. Todo el libro de Ruth es muy hermoso y entenderá, gloria al Señor, cómo el amor del Señor atrae, cómo el amor del Señor alcanza cuando hay un proyecto, cuando hay una bendición grande a través de nuestras vidas. El Señor tenía un propósito hermoso con la vida de Noemí, pero el Señor tuvo que tocar aquello que quizás la tenía cómoda. Pero aún en el dolor, Noemí se acordó de ese lugar donde ella había salido, de ese lugar de refugio, de ese lugar donde el Señor le había permitido formar su hogar. Y ella volvió a ese lugar, volvió con sus nueras, volvió, pero en el camino ella les dijo, estaba con tanto dolor, que ella, gloria al Señor, les dijo que se volvieran a sus dioses, que adoraran a sus dioses, que se regresara, que ella ya no tenía qué más ofrecerle. Pero una de ellas, Ruth, se quedó. A veces en la vida el Señor también provee personas que son de ánimo, personas que nos levantan, personas que nos acompañan en el camino, personas que no nos dejan olvidar el plan que el Señor tiene para nosotros, personas que serán de bendición aun cuando no conocen de Dios. Porque a veces también sé el testimonio de una pastora que dice: a mí me habló del Señor un borracho. Y podemos decir un borracho, que puede hablar un borracho, pero el Señor usa esas personas para atraernos nuevamente al propósito, al plan de Dios. Y esta mujer acompañó a Noemí. Noemí llegó quizás con la cabeza abajo, quizás adolorida, no tenía fuerzas para alabar a Dios, pero regresó. Y es lo importante, regresar a los caminos del Señor. Por eso en esta hora yo quiero decirte, amado amigo, amada hermana, familia, dama, caballero, si te has alejado por alguna circunstancia de la vida, por alguna mala decisión, por algún dolor, por alguna pérdida, por alguna necesidad que quizás te ha llevado a tomar esta decisión, no es tarde. El Señor tiene propósitos grandes con tu vida, así como lo tenía con Noemí, que fue una gran bendición, y todo el plan que había detrás de ella, cómo el Señor la restauró, cómo el Señor a través de su vida tuvo un plan perfecto ahora para la humanidad. Por eso te digo, no es tarde, vuelve al Señor. El Señor con su amor te atrae todos los días y te recuerda que nunca es tarde
para llegar a los caminos del Señor, que nunca es tarde para rendirte a Él. Él tiene los brazos abiertos esperando por ti. Dios te bendiga.